¿Quién podrá ser? Hola, ¿qué tal? ¡Ah! ¡Un Terian! No soy un Terian. Hola, sean bienvenidos y bienvenidas. Me presento, soy Sengek y en el día de hoy nos encontramos nuevamente en un análisis y opinión a Doraemon, la franquicia. Pero el día de hoy es una ocasión bastante especial, diría yo, tal y como se pudieron dar cuenta en la secuencia inicial bastante curiosa del comienzo. Y es que el día de hoy tenemos a un invitado. Con ustedes, True. Hola chavalines, ¿cómo están? Espero que muy bien. Por mi parte, me siento feliz por la grata invitación de Sengek a esta grandiosa colaboración. Aunque confieso que estoy algo nervioso por ser la primera vez haciendo esto, pero creo que es algo normal, ¿verdad Sengek? Bueno, sí diría que es algo normal, quizás en gran parte porque también estoy un poco nervioso, pero también pienso que es una oportunidad única y entretenida para hacer contenido en nuestros canales también, lo cual considero que a nuestro público le puede gustar mucho. Muy bien, el día de hoy hemos traído algo especial para analizar, un especial de la serie del año 2005 de una historia que pues, si eres un gran fan de Doraemon, obviamente conocerás. La previa antes de la boda de Nobita y Chizuka. Pero no traeremos la versión clásica, obvio no, sino que traeremos la versión del año 2005, ya que además pues nunca ha sido hablada. ¿No es cierto, Ostro? ¿Alguna vez has visto algún video de este especial? Porque yo sinceramente no he visto ninguno. Fua, esta versión es de lo mejor y trae sorpresitas. Y en efecto, lo más cercano es un doblaje que circula en YouTube, lo que comúnmente se conoce como fandub. Sí que le gustó este vestido. ¡Claro! En el futuro se casará conmigo. Y aunque se extrañan las voces originales, está bien. Si no te gusta leer subtítulos, puede que esa versión sea para ti. Y por si se preguntan dónde encontrar la versión en su idioma original, un canal llamado Dora Infinity sube este tipo de contenido a su TikTok. Así que si Sengek lo permite, dejaremos los links en la descripción o comentarios para que luego puedan verlos. Efectivamente, todo eso podrán encontrarlo aquí abajo en la descripción. Bien, no dilatemos más esta introducción, comencemos con el video. El episodio parte con Nobita caminando alegremente por la calle después de haber hecho algunas compras. Esto hasta que pasa por al lado del lote baldío donde ve a Chizuka y a Dekizuki, quienes parecían estarse confesando su amor. Tú eres esa chica a la que tanto he estado buscando. ¿Y tú? El príncipe que yo he visto en mis sueños. Incluso agarrándose de las manos, lo cual obviamente a nuestro querido protagonista le asusta mucho porque pues ya sabemos que él está enamorado de Chizuka y siempre siente celos de Dekizuki cuando están juntos. Es lo más común del mundo. ¿Qué? Esto hasta que pues Chizuka le aclara a Nobita que solamente estaban practicando para la obra de teatro y mencionando algunos detalles como que por ejemplo a Nobita le había tocado el papel del sapo, y esto mientras estaban caminando por la calle conversando. Estos detalles pueden parecer menores, sin embargo siento que nos ayudarán a desarrollar y a complementar cosas que pues en otras versiones de este mismo episodio pues no desarrollan para nada. Esto junto con otra escena agregada que me parece muy buena, que fue que el padre de Chizuka apareciera justamente aquí en la vereda de enfrente, llamando a Chizuka, quien cruza para ir a saludarlo, y Nobita pues no alcanza a hacerlo porque justamente pasa un auto. Saludan y tal, hasta que Chizuka ve en una vidriera un hermoso vestido de novia, el cual menciona querer usarlo en el futuro cuando se vaya a casar. Esto hasta que el padre de su padre le menciona lo siguiente. Pero cuando llegue ese día, papá se sentirá muy solo. ¿Por qué? Es porque eres el tesoro de papá. Este agregado de diálogo me parece muy bueno, ya que lo que puede pasar después, lo cual si obviamente has visto este episodio sabrás, es una problemática que pues se desarrolla poco o nada, lo cual me parece un buen agregado que no solamente ayudará a eso, sino que también contextualiza un poquito más esta posible problemática que pues surgirá más a futuro en los años adultos de nuestros protagonistas. Así es, Sengek, y es lo que más me gusta de esta versión. Goza de detalles que realmente enriquecen la trama.
Por otro lado, es curioso observar la actitud de Shizuka hacia su padre. Nos muestran un lazo de cercanía tan fuerte que, sin pensarlo dos veces, deja a Nobita de lado para correr hacia él. No le dice adiós, ni siquiera hay una invitación a seguir caminando juntos, simplemente lo abandona. Además, ¿no te resulta extraño ver a Yoshio en la calle a esa hora? Bueno, Zuru, sí estoy bastante de acuerdo con lo que mencionas. Y es que otro detalle que también pues me he fijado es que al parecer Yoshio y Nobizuki comparten el mismo tipo de trabajo, por algunos detalles ya sea con la vestimenta o elementos, o por el hecho de que Nobizuki también es un personaje que, a menos que no hayan excepciones como festividades o días libres o que sea de noche, tampoco es un personaje que suele aparecer demasiado de forma protagónica en los capítulos. Y es que, como hemos visto, este es un trabajo que pues demanda gran cantidad de horas, teniendo que salir muy temprano y tener que volver demasiado tarde. Así que en gran parte podemos entender que la ausencia del padre y sus apariciones, que pues se pueden contar con los dedos de una sola mano, pues sean bastante limitadas. Lo más probable es que en este capítulo nos encontremos cerca de alguna festividad, o que pues al padre de Shizuka simplemente le hayan dejado salir un poquito más temprano. Sea lo que sea, fue una buena decisión. Concuerdo, normalmente es un hombre ocupado, y como ya sabemos, su tiempo en pantalla es muy limitado. Esto me hace pensar que quizás salió temprano del trabajo para pasar tiempo en familia, algo que Shizuka probablemente ya sabía, lo cual explicaría su gran alegría y justificaría que olvidara por completo al pobre de Nobita. Y claro, sobre esa frase de que él se sentiría solo porque ella es su tesoro, pues ¿qué te puedo decir? Es un momento muy humano. La ciencia menciona que los padres suelen desarrollar un apego especial con sus hijas, tal y como él lo dijo, son sus tesoros más preciados. Algo relacionado también al instinto de protección, ya que, seamos honestos, ningún padre entregaría la felicidad de su hija a cualquiera. Debe ser alguien que demuestre que la valora, que es digno de estar a su lado. Por lo que es totalmente comprensible lo que dice Yoshio. Casarse también implica confiar en que la otra persona cuidará de ella con la misma devoción o aún más que como él lo hacía. Y aunque Shizuka, siendo niña, quizás no lo comprenda del todo, es algo que sin duda entenderá al crecer. Después de tal emotivo momento, Nobita logra cruzar la calle y se queda observando aquel vestido de bodas que le había gustado a Shizuka. Enseguida empieza a fantasear recordando que él será el afortunado que se casará con ella. Más su mente le juega una buena, y recordando lo que había visto en el lote baldío, empezó a imaginarse a Dekisugi como el nuevo novio de Shizuka, creándole dudas y preocupaciones sobre su futuro. Y bueno, ya sabemos lo que esto significa. Bueno, lo siguiente que podemos ver es una escena donde Doraemon está teniendo un momento romántico con un dorayaki. Bueno, sí, yo sé que esta es una escena que mayormente es cómica, bueno, ese es su principal objetivo, pero un detalle que pues del cual me he dado cuenta es que la manera en la que esta escena se ejecuta es una muy similar a la primera, donde Shizuka y Dekisugi pues estaban practicando para la obra de teatro, mencionando diálogos como: así que tú eres a quien tanto he estado buscando por tanto tiempo. Y tú eres mi príncipe. ¡Casémonos! Y Doraemon aquí está utilizando unas palabras muy similares con una intención que pues podríamos decir que es idéntica. Yo sé que esta escena es comedia pura y que pues por obvios motivos no se debería tomar tan en serio o analizar muy profundamente, pero es algo interesante que pues quería mencionar. Cuando Doraemon se está comiendo el dorayaki, Nobita llega preocupado, haciendo que Doraemon por la sorpresa se termina atragantando, solamente pudiendo escuchar que Nobita estaba preocupado debido a que no sabía si él se iba a casar con Shizuka al final y queriendo ir a comprobarlo. A lo cual Doraemon, cuando una vez se logra tragar el dorayaki, pues reacciona de manera preocupada, mencionando que si Nobita está preocupado, pues deberían ir a comprobarlo. Lo cual considero que es bastante raro, porque esta no es una reacción muy normal en Doraemon. Si hacemos un repaso, cada vez que Nobita mencionaba alguna preocupación de este estilo en versiones ya sea de este capítulo o de otros, y
dependiendo también de algunas situaciones, Doraemon siempre solía mencionar que el viaje en el tiempo era una mala idea debido a poder cambiar ciertos acontecimientos o poder hacer cambios paradójicos demasiado importantes o riesgosos, por lo cual muchas veces Nobita tenía que convencerlo de alguna manera externa para poder viajar o simplemente meter demasiada presión. Obviamente hay algunas excepciones, como el capítulo de la niña de los zapatos rojos, etc. Pero nunca me lo hemos visto actuar de forma preocupada. Y si revisamos el episodio en su idioma original con subtítulos, pues los diálogos tampoco son muy diferentes. Claro que después Doraemon reacciona un poquito más natural, mencionando pues los detalles de que el futuro puede cambiar y tal. Pero es raro que haberlo visto demasiado preocupado en una instancia. Quizás haya sido porque se estaba atragantando con un dorayaki. Así que una vez mencionado esto, tanto Doraemon como Nobita deciden viajar al futuro, al día en el que Nobita y Shizuka se casarían. Llegando al lugar, revisan la lista de eventos y de las personas que pues principalmente los protagonizan. Y al revisar se nota que ni el nombre de Nobita ni el de Shizuka aparecen presentes, lo cual podría significar que pues no se casarán. Aunque siento que hay muchos escenarios más por los cuales esto no podría ser posible, pero considero que igual es una preocupación válida. Esto hasta que ven que en un taxi llega el Nobita adulto apresurado vestido de novio. Después de una secuencia bastante tumultuosa, el Nobita adulto logra llegar al mostrador para decir, joder, ¿dónde se está realizando la boda de Nobita y Shizuka? A lo cual la recepcionista le dice que la boda es el día de mañana, dándose cuenta que él había llegado un día antes. Obviamente Doraemon aprovecha este momento para mencionar que pues obviamente es bastante torpe, y Nobita le pregunta que por qué habían ido a ese día si pues no era el día de la boda, a lo cual Doraemon dice que pues se equivocó al registrar la fecha. Vaya susto que se llevaron, sobre todo Nobita. Después de respirar aliviados, Nobita se percata de que el padre de Shizuka llegaba al lugar. Enseguida pensó que al igual que ellos, él se había equivocado de fecha, así que ante la negativa de Doraemon, se acercó a él. Yoshio estaba tomando asiento y sostenía en su mano un álbum digital cuando Nobita se acercó. Evidentemente, al verlo se sorprendió, como si ya lo hubiera visto antes. Nobita, para desviar la atención, le preguntó dónde estaba el baño, pero en el acto se dio cuenta del álbum que sostenía. Doraemon, en vista de que la situación no pintaba para mejor, se acercó para llevarse a Nobita, pero no tuvo éxito. Más bien ambos se quedaron observando las demás fotos del álbum. Cabe destacar que a la par, Shizuka se encontraba probándose su vestido de bodas y dándole los últimos toques. Solo su madre estaba con ella, por lo que preguntó por su padre, recibiendo la siguiente respuesta. Dijo que vendrá mañana. Sabes que es tímido. Notándose claramente una cara de preocupación en ella. Definitivamente no pensaba que era por ser tímido, como decía su madre, sino por aquella conversación de hace años, algo que aún estaba en su corazón clavado como una espina. Si somos observadores, cuando Yoshio sostiene el álbum de fotos, es como un martillazo más a lo que se venía. Teniendo en cuenta sus palabras anteriores, nos muestran de manera directa que el momento estaba llegando. Y que sabe que debe de aceptarlo, soltar a aquella niña de sus ojos que crió con esfuerzo. Además de mostrar cómo, a pesar de que en la serie parece ser un padre ausente, entre comillas, en realidad sí que pasaron bellos momentos juntos. En su interacción con Nobita, ese sí que dice al final, es como una aceptación. Es un ya disfruté todo lo que debía con ella, no la puedo retener aunque quisiera, es momento de que viva su vida y la disfrute como yo lo hice con su madre. Este podría ser el momento exacto de transición entre un padre que no quiere dejar ir a su hija a uno que desea lo mejor para ella, que viva y disfrute su vida. Y eso me hace preguntar, de no haber intervenido Nobita en ese momento, ¿Yoshio habría seguido con el mismo pensar? ¿Habría visto su álbum y pensado, no puedo dejarla ir? Yo sé que nunca se nos ha mostrado egoísmo en él, pero esta interferencia en el futuro debe ser crucial para el desarrollo de la trama. Y recalco, ese sí de Yoshio significa algo más. Si te das cuenta, antes su semblante al empezar a ver las fotos es serio, pero luego de esa interacción con Nobita, sonríe. Son dos pensamientos y seres totalmente diferentes. Desde ese momento, Shizuka muestra su inseguridad.
En efecto, True. Lo siguiente que vemos es a Shizuka junto a su madre encontrándose nuevamente con Yoshio, el cual todavía continuaba viendo el álbum de fotos junto al Nobita más pequeño. Doraemon finalmente logra llevárselo al ser mucho más riesgoso que se encuentre con Shizuka. Una vez que se encuentran deciden irse ya sea a comer o irse a la casa, a lo cual vemos de manera sutil como cuando están saliendo del lugar, Shizuka cambia su expresión de una más sonriente a una un poco más seria, o con una especie de pena un poco más contenida, la cual de cierta manera se entiende tomando en cuenta lo que previamente hemos estado mencionando, que lo que mencionó su padre respecto a sentirse muy triste cuando llega el día de su boda. Y ahora está llegando el día de... Y Shizuka ya es una adulta, ahora puede entenderlo perfectamente. Cuando uno es niño, obviamente hay cosas que pues nunca vas a entender bien, a diferencia de cuando eres grande. ¿Nunca les ha pasado alguna vez que de chicos les dijeron alguna cosa, ya sea con o sin importancia, y una vez pasaron el tiempo y crecieron, pues finalmente logrando recordar ese momento les hizo sentido de otra forma? Pues esto es precisamente lo que pasa aquí, con Shizuka finalmente dándose cuenta de esto. La cosa es que el capítulo es muy sutil, y obviamente no te lo va a decir en la cara en este preciso momento. Por lo cual me parece que podemos seguir adelante y no profundizar tanto con este punto todavía. Una vez que todos se van, Nobita y Doraemon deciden que pues han visto suficiente. Esto hasta que notan que el Nobita adulto pues se había quedado atascado en un bote de basura, se cayó, rodó y chocó. Ay sí, bastante innecesaria esa escena, ¿no crees? Estoy de acuerdo. Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es por eso que al final deciden ir a ver cómo es la vida de su yo más grande, dándose cuenta de que vive en lo que parecen ser unos departamentos. Esto tomando en cuenta que para este punto probablemente la casa de Nobita ya se había convertido en un baño público. Una vez que llegan, Nobita escucha algo bastante familiar. ¡Lo siento! La cosa estaba en que no era dirigido para él, sino para el Nobita adulto, quien estaba siendo regañado por su madre, y no era para menos, había confundido el día de su boda, y encima estaba llegando tarde a la hora que se supone que se realizaría. Nobisuke no está ni ahí. El agregado de los padres de Nobita en esta escena no es original de este especial. Si bien no salen las versiones más populares como lo son la del 99 o la de Stand By Me Doraemon, la serie del año 1979 en sus primeros años había sacado su versión de este episodio, la cual se relacionaba mucho más con el manga por obvios motivos. Aquí los padres de Nobita, si bien pues reaccionan curiosos a que Nobita haya vuelto, pues resulta que reaccionan un poquito más con nostalgia debido a que Nobita se había confundido pues de día, y tomando en cuenta que pues aquí la despedida de soltero, que también es mencionada por Nobisuke, no toma por sorpresa a Nobita, ya que era algo que pues este ya sabía, y vemos que pues de hecho van bien de tiempo. Todo lo contrario pues a esta versión donde de primeras pues Nobita vuelve a ser regañado por su madre, conducta que pues Doraemon le menciona al Nobita más pequeño de que pues todo sigue relativamente igual en el futuro, pudiendo hacernos crear teorías acerca del círculo vicioso que pues es algo que se ha repetido en algunos capítulos. Nobita viendo que pues no consigue nada en el futuro, a veces justificándose, otras veces simplemente pensando que de todas formas va a lograr llegar a ser adulto sin hacer nada, así que pues podríamos significar que estaría constantemente en un círculo vicioso sin poder salir de su situación. Sin embargo, siento que este especial no va tanto por ese camino, y sobrepensar mucho este punto tampoco es una gran idea, así que lo dejaremos aquí por el momento. Una vez que Nobisuke le menciona a Nobita que pues tenía una despedida de soltero junto con sus amigos, y darse cuenta de que estaba llegando tarde, nuevamente sale de su casa corriendo para poder llegar aunque sea a tiempo. En un momento después vemos a Shizuka, la cual parecía estar buscando entre unos matorrales algo, siendo acompañada por su padre, quien le mencionaba que ya debían irse. Lo seguía buscando, lo que sea que fuera lo que estuviera buscando, ya que era a propias palabras de ella, era algo muy importante, porque había sido un regalo de su padre, es decir, de él, que se encontraba ahí presente. Esto hasta que Nobita pues se topa con ellos y pregunta qué es lo que está pasando, a lo cual pues Yoshio les explica que pues a Shizuka se le había caído uno de sus pendientes y estaba tratando de encontrarlo.
Nobita quería ayudarla a encontrarlo. El problema es que estaba muy a tope de tiempo con la junta en la casa de Gigante, aparentemente para la despedida de soltero. Así que le promete volver en un rato más. Esto hasta que nuevamente pisa la cola de un perro, se asusta porque este se enoja y le empieza a ladrar, y se tropieza como 50 veces. Ay, yo sé que estos segmentos son cómicos. El problema es que si bien estos pueden combinar bien con el Nobita niño debido a que pues es un niño, puede cometer ciertas torpezas. Personalmente yo cometí muchas torpezas de este tipo cuando era un poquito más pequeño. Sin embargo, estamos hablando de un Nobita adulto, el cual probablemente tenga 25 años si hacemos un cálculo respecto a la cantidad de años en el futuro en la que estamos situados. Por lo cual estas escenas, más que ser cómicas o dar un buen guiño, pueden llegar a dar hasta cringe. Personalmente siento que hubiese quedado mejor que si Nobita pisaba la cola de un perro, lo cual es algo que perfectamente le podría pasar a cualquiera, simplemente se asustara y siguiera corriendo como normalmente lo hace. Definitivamente son escenas que en lo personal no me terminan de convencer o encajar del todo. Da la impresión de que no nos quieren mostrar una versión diferente de Nobita, alguien más maduro y realizado. Y espero que no sea porque quieran ejemplificar que su corazón es tan bueno e inocente como el de un niño, o hasta intentar dar ternura con esos momentos, porque no funciona así. Tal vez, y solo tal vez, no quieren cambiarlo del todo porque esa es su esencia. Como espectadores, estamos acostumbrados a ese Nobita, y si cambian su personalidad, probablemente no logremos empatizar con él. Pero bueno, es solo un pensar. Más tarde, en casa de Takeshi, la cual curiosamente casi no ha cambiado en nada teniendo en cuenta su alrededor, Nobita, Tsuneo y Gigante ya se encontraban reunidos, hablando sobre la segunda parte de una canción que cantarían en el karaoke. Tras unos segundos aparece en escena Dekisugi. Y vaya, el hombre había tenido una reunión de negocios y por eso llegó un poco tarde. Pero eso no es lo más destacable, sino el diseño por el que optaron en esta versión. Si se dan cuenta, es el único de los personajes al cual se nota que le ha pegado bien el desarrollo. Mientras sus amigos parecen jóvenes de 25 años, él aparenta tener 30 y además todo un gigachat. Se nota que la rutina del Mewin hizo su efecto. Estando todos completos, empezaron la reunión de soltero bebiendo refresco, aunque ya saben en realidad qué es. Felicitando a Nobita y pidiendo que cuide a Shizuka, incluso recibiendo una advertencia de parte de Gigante a modo de broma. Otro detalle que me gustaría destacar es cómo Dekisugi sigue manteniendo la compostura en todo momento. A pesar de que todos tienen la cara roja, lo que denota que están en su límite, Dekisugi solo está sonrojado, lo que demuestra su autocontrol y que sigue siendo el mismo niño responsable y quizás hasta mejor. Ahora que mencionas eso, es muy interesante, ya que al parecer Dekisugi es el único que parece pues tener un trabajo relativamente estable. Cuando vemos llegar a Dekisugi a la despedida de soltero, podemos ver que a diferencia de los demás que parecen tener una ropa un poco más casual o pues de lo que es de su estilo para usar en horas libres, podemos ver que Dekisugi pues está usando un traje de oficina, muy parecido al de Nobisuke, por cierto, y menciona pues haberse retrasado con una reunión, demostrando que pues estaba trabajando. A diferencia de lo que podría ser Tsuneo, que probablemente por el hecho de ser millonario quizás no trabaja o no sabría bien cómo decirles que se encuentra siendo Tsuneo en esos tiempos. Si tomamos en cuenta que la casa de Gigante no ha cambiado en nada y que pues en esta misma funcionaba una tienda operada por su madre, quizás este trabajo pues sí siga manteniendo, aunque no sé qué tanto, tomando en cuenta que para este punto quizás cosas como los deliveries o más cosas pues podrían hacer que este trabajo no sea muy rentable en esos tiempos. Y Nobita no sabría decirles, precisamente por el hecho de que se casaría al día siguiente, pero tal y como nos muestra esta escena, Dekisugi parece ser el único pues más responsable, incluso cuando están siendo de adultos. Incluso detalles como el hecho de hacer que pues tanto Nobita, Tsuneo como Gigante luzcan como jóvenes y hacer que pues Dekisugi, con un detalle tan menor como lo es la forma más cuadrada de su cara, luzca un poco más adulto. Es un gran detalle que nos hace ver lo diferentes que pues no llegan a ser tanto estos personajes incluso cuando son adultos.
Luego de eso, Gigante se ofrece a cantar la canción que antes mencioné del karaoke, idea que asusta a Tsuneo, por lo cual le pide a Nobita que haga algo, y este, citando sus propias palabras, hace una última interpretación del papel de rana. Papel que, si son observadores, es aquel que le tocó en la obra de teatro Cuando Niños, la cual dio inicio al desarrollo de todo este episodio. Detalle cuya relevancia veremos más adelante. Una vez habiendo observado esto, Nobita y Doraemon deciden que pueden ir ahora a la casa de Shizuka en ese tiempo. Supongo que para tener una vista un poco más completa de todo el futuro de ambos. Una vez que llegan a la casa de esta, entran con la capa de invisibilidad. Curioso que no hayan hecho eso con la casa de Gigante. Lo siguiente que ocurre es que observan a Shizuka adulta, quien estaba recogiendo los platos de la mesa debido a que aparentemente acababan de cenar. Bueno, el punto es que los personajes notan una expresión un poquito más preocupada en Shizuka, o con una pena contenida, como había dicho yo hace rato. Esto cuando su madre le dice que vaya a darle las buenas noches a su padre y que vaya a dormir temprano debido a que al día siguiente debería de madrugar por la boda. Las bodas siempre son muy temprano, eso es algo que sinceramente no entiendo mucho. No me he casado. Una vez que Shizuka adulta va subiendo, podemos ir observando más esta seriedad en su rostro hasta que pues llega con su padre, al cual simplemente le dice buenas noches y hasta mañana. A lo cual Doraemon y Nobita se dan cuenta de que algo no andaba bien y que suponían que Shizuka tenía oculto algo interno que quería decir, pero no podía hacerlo. Pero ya sea por timidez o porque había algo más detrás que no entendían nuestros protagonistas. Así que Doraemon decide utilizar un aparato el cual le permitiría a Shizuka pues poder expresar todo lo que tiene reprimido en su interior. Así que una vez ocurre esto, Shizuka nuevamente vuelve con prisa a la habitación de su padre y le da la noticia. Ella ya no quiere casarse con Nobita. ¿Qué? No. Wait. Esta declaración de seguro dejó a más de uno con la boca abierta. Shizuka guardaba en su corazón aquellas palabras de su padre cuando era niña, algo que hasta ese momento seguía inquietándola. Ella se consideraba una mimada y egoísta, pensando que nunca hizo lo suficiente por sus padres. Y creo que en algún punto de la vida a todos nos sucede. Como hijos nos damos cuenta y valoramos el gran esfuerzo de nuestros padres. Nace entonces un anhelo de retribuir todo ese amor, sintiendo que nada de lo que hagamos bastará. Puede que lo mismo le haya pasado a Shizuka, pero Yoshio le refuta mencionándole que ella ya les había dado algo grande, el regalo de llegar al mundo. Cada momento juntos y cada etapa de su crecimiento fue una lluvia de alegría inigualable para ellos. Cada logro y avance dejó huellas que calentarían el corazón de Yoshio, incluso si Shizuka ya no estuviera a su lado. En aquel momento de tranquilidad surge otra duda bastante justificada. ¿Le irá bien junto a Nobita? Recordemos que la convivencia en pareja no se trata de vivir cada día de forma perfecta. Habrán obstáculos que deberán superar juntos. En el caso de Nobita aún le falta mucho por mejorar, y de eso se trata, de que con la ayuda de su futura esposa termine de pulir esos detalles, seguir creciendo como persona, pero ya no junto a Doraemon. Seguramente Shizuka también tendrá aspectos que mejorar, y Nobita deberá ser su sostén. Ante la duda, su padre responde con seguridad. Después de todo, fue ella quien lo eligió. La principal característica de Nobita es que siempre desea la felicidad de los demás, un rasgo vital en cualquier persona. No había duda de que él sería quien la haga feliz. Los más detallistas dirán que no solo de pan vive el hombre, o que las buenas intenciones no bastan para mantener una relación en pie. Y tienen razón. En esta situación en concreto, necesitamos a un Nobita valiente y trabajador, ya no al niño llorón que se entristece al no poder resolver sus problemas. Pero repito, todas estas características se pueden forjar a medida que avanza la relación, con la ayuda mutua. Aunque nos muestren a un Nobita aún patoso, él puede mejorar hasta que ambos se conviertan en la mejor versión de sí mismos. Por su parte, el Nobita niño, quien estaba en shock por la declaración de Shizuka, poco a poco se tranquilizó. Sin duda alguna, ella sería la persona con quien se casaría. A pesar de las dudas, él era el elegido.
En lo personal, siento que esta escena y la del álbum son pruebas indiscutibles de que aquel viaje al futuro era necesario para concretar la boda. Sin la intervención de Nobita y Doraemon, tal vez habríamos tenido una historia diferente. Yoshio estaría debatiendo si dejar ir a su niña o no, y Shizuka tendría dos dudas importantes sin responder. ¿Qué pasaría con su padre? Y si Nobita era el correcto. Estas incertidumbres tranquilamente podrían haber provocado la cancelación de la boda. Al no tener esas palabras de aliento de su padre, quizás no se habría decidido. Sengek, me gustaría saber tu opinión respecto a este último punto que mencioné. De hecho, eso es muy interesante, Zoro. El hecho de que Yoshio y Shizuka hayan podido resolver las problemáticas que este especial logró desarrollar de manera magistral fue en gran parte gracias a la ayuda de Nobita y Doraemon. Por una parte tenemos a Nobita, quien sin buscar hacerlo a propósito y también tomando bastantes riesgos a haber afectado a su futuro, logra ayudar a Yoshio, quien se había mantenido bastante serio hasta que Nobita le había ofrecido de manera indirecta ver el álbum de fotos, quien después de recordar buenos momentos y sentir bastante nostalgia, logra superar este problema interno que no nos mencionaron de manera explícita, pero que podemos ver muy presente, al querer que su hija finalmente crezca y no se quede atascada en lo que sería su único deseo de poder quedarse con su hija para siempre, el cual es una decisión muy madura que es importante que todos los que sean padres o lleguemos a ser padres en un futuro podamos entender, para no limitar a nuestros hijos y que tal y como nosotros pudimos vivir nuestras vidas, ellos también puedan seguir. Doraemon logra ayudar a Shizuka de una manera más directa, al hacer que ésta pueda expresar todas sus preocupaciones internas que tenía, en gran parte por no querer entristecer o preocupar a sus padres y no arruinar su matrimonio con Nobita, lo cual de cierta manera demuestra el gran aprecio que le tenía a ambos, tomando en cuenta que su problemática tenía más que ver con el tema que nos habían presentado en el pasado, con Yoshio mencionando que estaría muy triste, y siendo un momento que nunca pudieron conversar, y es algo que se nos deja bastante explícito, pero esto ya comprobamos que no era así. Y el momento en el que su padre le menciona que Nobita es una persona con un corazón muy bondadoso, lo cual emociona bastante al Nobita más pequeño, y es que tomamos en cuenta que esto es verdad. Y es que los que somos fans de Doraemon sabemos que esto es verdad, pero en gran parte esto es gracias a que pensamos en el Nobita más pequeño. Cuando pensamos en un Nobita más pequeño desde un punto de vista que no es despectivo, sabemos que Nobita ha tenido una gran evolución como personaje en muchos capítulos y tomando decisiones bastante maduras que han aprovechado muy bien, a pesar de que la estructura de la serie sea episódica. El problema es que con Nobita adulto no podemos decir lo mismo. Con Nobita adulto quiero hacer un video particularmente hablando de ese tema, así que no voy a explayarme demasiado. Lo que sí voy a mencionar es que el Nobita adulto no ha demostrado este crecimiento en casi todas las apariciones que ha tenido, ya sean capítulos comunes o especiales, pero este especial logra solucionar ese hueco que dejó la historia original. Y es que esto no solamente se queda en palabras de Yoshio. Más adelante podemos ver que Nobita adulto estaba despidiendo ya de sus amigos en la despedida de soltero, dejándolo solo debido a que tenía cosas que hacer. Tomemos en cuenta que antes de que Nobita fuera a su despedida de soltero, Shizuka había perdido un pendiente, el cual se le había caído entre unos pastos, y Nobita había mencionado querer ayudarle después cuando tuviera más tiempo. Obviamente, tanto Yoshio como Shizuka supusieron que esto no pasaría, así que lo dejaron pasar y simplemente el pendiente se perdería. Y mientras Shizuka duda un poquito de cómo sería su futuro, y ojo a esto que si bien Shizuka menciona así, pensando en lo que es su futuro y su padre apoyándolo tanto a ella como indirectamente al Nobita más pequeño, podemos ver estas acciones de forma concreta, que si bien muchos podrían decirme
que tal vez esto no es necesario, pues yo les diría que sí, porque finalmente un especial logra ser completo si muestra muy bien todos sus elementos y no deja pues nada únicamente a la imaginación o a inferencias que pues no podemos asegurar debido a que la propia historia pues no nos enseña todos esos detalles. Mientras Yoshio nos dice: Él siempre desea la felicidad de los demás y entiende el sufrimiento de los demás. podemos ver al Nobita adulto pues buscando entre los pastos. Esto hasta que pues nuevamente tenemos un salto hacia la casa de Gigante, donde Tsuneo y de Kisugi ya se les había pasado pues la borrachera que cada uno tenía respectivamente. Claro que no podemos decir lo mismo de Gigante. Aquí ambos estaban revisando un álbum de fotos del pasado para pues supongo que recordar sucesos del pasado, tomando en cuenta que Nobita se iba a casar, para poder recordar pues esos momentos donde este día parecía tan lejano. Y ahí es cuando encuentran una foto de lo que fue la obra escolar. Y este es otro elemento que este especial logra aprovechar de manera magistral. La obra de teatro en todas sus versiones únicamente se utiliza como el motor que permite que Nobita y Doraemon viajen hacia el futuro para asegurarse de que Chizuka será la esposa de este. Pero aquí van mucho más allá. Aquí Tsuneo menciona que pues el día que fue la obra de teatro, Nobita hizo un desastre arruinando todo lo que era la escenografía del escenario. A lo cual de Kisugi le dice que no fue exactamente como Tsuneo menciona. Y resulta que pues cuando llegó el momento en el que de Kisugi y Chizuka tenían que realizar pues la interacción que habían estado practicando al inicio de este especial, Chizuka había olvidado su diálogo. De Kisugi se dio cuenta de esto. En gran parte podríamos mencionar debido a que pues estaba interactuando directamente con ella en ese momento. Podemos ver la expectación del público, ya que si bien esto se puede interpretar como suspenso, y tal y como Tsuneo mencionó pues esto debido a que únicamente vieron el desastre de Nobita, podemos inferir, más no asegurar, que pues todos los demás hayan pensado eso mismo. Sin embargo, Nobita notó que Chizuka pues había olvidado su diálogo de la obra de teatro, finalmente intentando crear una distracción para llamar la atención, pero accidentalmente chocando con otros extras, haciendo que pues la escenografía del escenario pues se caiga a pedazos. Ojo que mencioné accidentalmente debido a que pues algo que se puede llegar a pensar con esta escena es que Nobita intentó pues hacer un desastre para pues llamar la atención, pero tal y como les mencioné no es lo que nos demuestra esta escena. De Kisugi menciona que solamente Nobita puede ser capaz de entender a Chizuka como lo fue en ese momento, confirmándonos pues finalmente que probablemente si él no estaba interactuando con Chizuka directamente en ese momento, él tampoco se habría percatado de que ella había olvidado su diálogo, tomando en cuenta que Nobita no estaba cerca de la interacción y como los demás pudo no haberlo notado. Si bien esto no es algo que pues mejora lo que es el punto de vista de Nobita adulto en este especial, sí logra pues dejarnos en claro pues las palabras de Yoshio y confirmarnos que pues efectivamente Nobita es una persona de buen corazón, o ha sido una persona de buen corazón que pues la ha logrado comprender tanto a ella como a muchos otros. Sin embargo, esto cambia en la siguiente escena. Chizuka había subido a su habitación, la cual seguramente se encontraba en un segundo piso. Es aquí cuando siente unos ruidos provenientes de la ventana pues del balcón de su habitación. Y cuando sale se percata de que ahí se encontraba Nobita, quien estaba un poco sucio y jadeando por el cansancio, tomando en cuenta que nosotros sabemos que pues se encontraba buscando algo. Es aquí cuando Nobita le lanza un objeto a Chizuka, el cual se encontraba envuelto en un pañuelo. Chizuka no logra agarrar el objeto, así que cuando lo recoge y lo desenvuelve se da cuenta de que es un pendiente, dejándola pues en gran parte sorprendida. Esto pues finalmente nos confirma varias cosas. Las palabras de Yoshio eran completamente ciertas y el propio especial nos confirmó todo esto con esta simple acción de Nobita. El simple hecho de que él lograra recordar que pues a Chizuka se le había caído uno de sus pendientes, lo buscó tomando en cuenta que era importante. Pero ojo aquí, cuando Chizuka le menciona
menciona que pues este había sido era uno de dos pendientes que pues su padre le había comprado y que por eso tenía mucho valor. Nobita no se encontraba presente, únicamente vio a Shizuka, la cual se encontraba buscando pues un pendiente que había perdido y había mencionado querer ayudarla a buscarlo después. Aquí Nobita no sabía explícitamente que pues el pendiente de Shizuka era muy importante por ser un regalo de su padre, sino que logra entender que es importante al ver cómo lo busca, y él fue a buscarlo cuando ella ya lo daba por perdido. Incluso un detalle que puede parecer muy mínimo, como el hecho de que Nobita haya envuelto en un pañuelo, hace ver la importancia que le da a Nobita seguramente ya había pues previsto que pues posiblemente si le lanzaba el pendiente a Shizuka no lograría agarrar y podría romperse si se choca contra el suelo. Al estar envuelto en un pañuelo, pues amortiguaría la caída y permitiría que pueda conservarse de manera intacta, finalmente confirmándonos a todos nosotros las palabras de Yoshio. Nobita es una persona de un gran corazón, capaz de entenderla. Incluso con sucesos del pasado podemos entender todo el camino que pues nos ha traído y conducido hacia este momento en particular, dejándonos en claro que los dos comparten un amor bastante grande y que ambos siempre se apoyarán y cada uno logrará aprender y poder superar tus propios defectos. Porque sí, ambos tienen defectos. Tal vez no nos mostraron de forma explícita los de Shizuka, pero sabemos que pues los tiene pues presente. E incluso a mí me hace pensar de esta como una gran pareja, como si pues no existieran todos los episodios en donde nos muestran que esta es una pareja bastante tóxica. Hace muy bien la construcción de y pues deja muy bien parados a los guionistas que se encargaron pues de hacer esta versión de esta historia, donde logran aprovechar elementos previos, hacer que sus problemáticas estén bien construidas y dejarnos un final tan bonito que puede hacernos ignorar todo lo que pasó o podría pasar más adelante, finalmente pudiendo cerrarlo con una escena tan emotiva que puede fácilmente hacernos pensar y confirmarnos que todo irá bien. Te prometo que voy a hacerte muy feliz. ¡Te lo prometo! Muchas gracias. Y bien, es así como cerramos este video. Gracias Drew por haber aceptado participar en esta colaboración. Fue muy grato tenerte aquí, en serio. Hashimawashite Sengoku, Koko ni sarete kurete arigatou gozaimasu. Digo, el gusto es mío. Este fue mi primer collab y lo disfruté muchísimo. Te agradezco infinitamente por la oportunidad y recuerda que esto no termina aquí. Quedo presto para cualquier ayuda. Y bien, en la descripción podrán encontrar tanto el canal de Dora Infinity junto con la versión subtitulada de este especial, junto al fandom del canal de Harold Quintana, que podrán encontrar en la descripción, dejando pues todos sus derechos reservados a gran talento que pues han demostrado en la interpretación de voces. Así que bien, me parece que es momento de cerrar con este video. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, no olviden dejar su like, suscribirse, también pasarse por el canal de Stru, donde probablemente tengamos alguna otra sorpresilla también por ahí. Así que muy bien, eso es todo. Nos estaremos viendo en algún próximo video de análisis u opinión, alguna animación o algún gameplay colaborativo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!